Bienvenidos nuevamente. En la clase anterior establecimos las bases. Entendimos que el trauma es una enfermedad. Repasamos el marco legal ecuatoriano que nos rige y analizamos cómo la física y la energía causan daño en el cuerpo humano. Hoy vamos a pasar de la teoría a la acción pura. Vamos a hablar de cómo abordar a ese paciente que encontramos en la carretera o en la obra de construcción, utilizando la herramienta más poderosa que tienen, la evaluación primaria, X, A, B, C, D, E. El propósito final de todo lo que estudiamos no es pasar un examen, es reducir la mortalidad y la discapacidad prevenible en Ecuador. Queremos que ustedes sean clínicos de campo, no solo técnicos que cargan camillas. Probablemente hayan escuchado antes del A, B, C, D, E, pero el PHTLS en su 10ª edición y la evidencia militar han puesto una X al principio. ¿Por qué X? La X representa la hemorragia exsanguinante. La razón es fisiológica y brutalmente simple. Una persona puede morir desangrada por una lesión en la arteria femoral en 2 o 3 minutos, mucho antes de que una vía aérea obstruida le cause daño cerebral irreversible. Así que, al llegar a la escena, su primera mirada es buscar sangrado masivo. Si ven un charco de sangre que crece rápido o ropa empapada, esa es su prioridad cero. En extremidades, la solución es el torniquete. Olviden los mitos de que el torniquete causa amputaciones. Los torniquetes modernos salvan vidas. Deben colocarlo alto y ajustado en la raíz del miembro y apretar hasta que el sangrado pare y desaparezca el pulso distal. Pero, ¿qué pasa si la herida es en el cuello, la axila o la ingle donde no entra un torniquete? Ahí aplicamos el empaquetamiento de la herida o wound packing. Tienen que meter gasa, preferiblemente hemostática, profundamente en la herida hasta tocar el hueso si es necesario y hacer presión directa muy fuerte durante al menos 3 minutos. Una vez controlada la X, pasamos a la A, vía aérea y restricción del movimiento espinal. Ojo, dije restricción, no inmovilización total. Ya no usamos rutinariamente la tabla rígida para todo porque causa úlceras y dolor. La usamos para extraer y luego pasamos al paciente a la camilla del colchón. Para la vía aérea, si el paciente les habla claro, estamos bien. Si no, o si hay ronquidos, debemos abrirla. En trauma, preferimos la tracción mandibular para no mover el cuello. Si el paciente está inconsciente y sin reflejo de náusea, usamos una cánula orofaríngea. Luego la B de breathing o buena respiración. Aquí buscamos patologías que matan rápido. La más temida es el neumotórax a tensión. Imaginen que el pulmón pinchado actúa como una válvula. Entra aire al pecho, pero no sale. Eso colapsa el pulmón y empuja el corazón, matando al paciente por shock obstructivo. Si ven dificultad respiratoria severa, ausencia de ruidos respiratorios y shock, no esperen una radiografía. Tienen que descomprimir inmediatamente con una aguja en el 5.º espacio intercostal, línea axilar anterior. También verán el tórax inestable, donde varias costillas rotas se mueven al revés que el resto del pecho. Seguimos con la C de circulación. Aquí evaluamos la perfusión. Un pulso radial palpable nos dice que al menos hay una presión sistólica de 80 o 90. Buscamos hemorragias internas en el tórax, abdomen, pelvis y fémures. Si sospechan fractura de pelvis por lo que vimos de cinemática, libro abierto, deben cerrar la pelvis con una faja o sábana a nivel de los trocánteres para reducir el sangrado. Y escuchen bien este concepto moderno, hipotensión permisiva. Si hay sangrado interno que no podemos parar afuera, como un hígado roto, no intenten subir la presión a 120/80 metiendo litros de suero. Eso solo revienta los coágulos que el cuerpo formó y diluye la sangre. La meta es mantener una presión bajita pero suficiente para que el paciente esté consciente, unos 80 a 90 de sistólica, hasta llegar al quirófano. La D es de déficit neurológico. Usamos la escala de Glasgow y revisamos las pupilas. Si ven una pupila dilatada o estallada en un paciente inconsciente, corran porque ese cerebro se está herniando. Y nunca olviden medir la glucosa. A veces el coma es solo una hipoglucemia. Finalmente, la E de exposición. Hay que cortar la ropa para ver lesiones ocultas, pero inmediatamente cubrir al paciente para evitar la hipotermia.
Recuerden la tríada de la muerte: hipotermia, acidosis y coagulopatía. Si el paciente se enfría, su sangre no coagula y se muere. Quiero hablarles de un patrón específico en niños que es vital: la tríada de Waddell. Cuando un niño es atropellado, su comportamiento es distinto al adulto. El niño se queda mirando al carro. El parachoques golpea su fémur, fase 1. Luego el niño vuela hacia el capó y se golpea el tórax o abdomen, fase 2. Finalmente cae al suelo y se golpea la cabeza, fase 3. Así que, si les llega un niño atropellado con fémur roto, están obligados a descartar trauma abdominal y craneal, aunque no sea evidente al principio. Para terminar, hablemos de cómo organizamos esto cuando hay caos. Usamos escalas de triaje como el START para incidentes con múltiples víctimas. Clasificamos en colores: verde si camina, amarillo si no camina pero está estable, rojo si está grave, respira rápido o tiene mal llenado capilar, y negro si no respira. Y para detectar el shock antes de que baje la presión, usen el índice de shock. Dividan la frecuencia cardíaca para la presión sistólica. Si da más de 0,9, ese paciente está mal, aunque parezca bien. En su práctica, eviten errores comunes como la visión de túnel. No se queden mirando una fractura expuesta de tobillo que se ve fea mientras el paciente se asfixia por la vía aérea. Y no se queden jugando en la escena. Si el paciente es crítico, es cargar y llevar. Las vías venosas se ponen en la ambulancia rodando, no en la cuneta. Recuerden, el correcto llenado del formulario 002 y la comunicación con el hospital son vitales para asegurar que el paciente llegue al lugar correcto, un hospital con la capacidad para operarlo. Esa integración de conocimientos, destreza técnica y criterio clínico es lo que hará de ustedes excelentes profesionales al servicio de la salud en Ecuador. Muchas gracias.